Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 16 de febrero de 2026. Como ya es una costumbre, te pido por favor que te suscribas a este podcast. Comparte este episodio. Activa la campanita para que te llegue notificación cuando se publique un nuevo capítulo. Y ya que andas por ahí y crees que lo merecemos, regálanos 5 estrellas. ¿Quieres saber qué hacer con las llantas usadas de tu auto? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Espectáculos. La actriz veracruzana Salma Hayek expresó públicamente su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación de la Ley Federal de Incentivos para la Industria Cinematográfica y Audiovisual, iniciativa destinada a fortalecer la producción nacional. En conferencia de prensa, Hayek recordó que cuando intentó filmar en México, no consiguió financiamiento porque el país carecía de estímulos fiscales, a diferencia de otras naciones. Cuando quise venir a hacer mi película a México, no podía conseguir el dinero. Me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos aquí. Y claro, es porque todos estos países tenían estos incentivos que nosotros no, afirmó Salma. Visiblemente conmovida, reconoció que se mantuvo alejada de la política durante años, pero celebró el liderazgo actual. Quizá lo que no teníamos era esta presidenta. Sheinbaum, por su parte, agradeció su defensa de la comunidad mexicana en Estados Unidos y aseguró que quizá Frida Kahlo no se conocería en el mundo si no fuera por la película de Salma. Durante el evento realizado la mañana de este domingo, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel y Casa, detalló que el estímulo consistiría en un crédito fiscal de hasta 40 millones de pesos por proyecto, con posibilidad de recuperar hasta 30% del gasto hecho en territorio nacional, siempre y cuando el 70% de la proveeduría sea mexicana. El objetivo, explicó, es evitar que producciones nacionales migren a otros países y generar un efecto multiplicador para estudios y casas de postproducción. El programa incluirá largometrajes y series de ficción, animación y documental, así como procesos de efectos especiales y postproducción. Con estos incentivos, México busca que las cámaras se queden en casa. Nación. A 6 meses de que arranque el proceso electoral de 2027, Morena llega dividido y cuarteado, con al menos 10 fisuras internas que exhiben acusaciones de corrupción, presuntos vínculos con el crimen organizado, fuego amigo y disputas para candidaturas. El choque más reciente lo protagonizaron Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, y Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum, a quien señaló en el libro Ni venganza ni perdón, escrito por Jorge Fernández Menéndez, de haber acercado al llamado rey del huachicol, Sergio Carmona, al círculo presidencial. Por su parte, Ramírez negó los señalamientos y los calificó de infundados. En paralelo, la crisis alcanzó a la Secretaría de Educación Pública, donde Marx Arriaga denunció intento de remoción y acusó corrupción por presiones para modificar contenidos de la nueva escuela mexicana. La dependencia informó su cese y aseguró que los libros se distribuirán a más de 25 millones de estudiantes. Las fracturas también se extienden al Congreso y a los estados. Ricardo Monreal reconoció bastantes conflictos internos, mientras la dirigente Luisa María Alcalde discrepó sobre el futuro de las plurinominales y la reforma electoral. En Campeche, diputados locales rompieron con Laida Sansores. En el Senado, Adán Augusto López Hernández denunció fuego amigo. Y en Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna rechazó acusaciones de contratos irregulares. Analistas como Alfonso Zárate y Sebastián Godínez advierten que, sin el factor AMLO, Morena enfrenta una pugna por el poder que podría agravarse rumbo a 2027, donde se renovarán más de 20,000 cargos, incluidas 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas. Entre destapes y tensiones, como los casos de Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio, el partido en el poder encara el riesgo de que las cuarteaduras se vuelvan fracturas. Estados. En Mogoñé Viejo, San Juan Huichicobi, Oaxaca, ejidatarios zapotecos que se opusieron al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec denunciaron que, aunque el gobierno federal desistió de la demanda que obligaba a 14 indígenas a pagar 28 millones de pesos por protestar en 2023 junto a la vía del tren interoceánico, el acuerdo los condiciona a no volver a manifestarse. Eleodoro Martínez y Josué Martínez Lázaro afirman que el conflicto inició en 2020 por
por falta de información y promesas incumplidas de 18 obras sociales, además de la ampliación de la franja de afectación. Tras 60 días de plantón, fueron desalojados luego de que Andrés Manuel López Obrador entregara la obra a la Marina. Los pobladores sostienen que, con el cambio de administración, los acuerdos previos se vienen abajo y persiste la inconformidad por compromisos incumplidos en la región, mientras se anuncian nuevos proyectos como un gasoducto y más infraestructura eléctrica. El desistimiento se hace a cambio de que nosotros nos portemos bien, resume Eleodoro, al advertir que la lucha continúa en una comunidad campesina que, entre promesas rotas y amenazas legales, sigue oponiendo resistencia. Economía. A 116 días del silbatazo inicial del Mundial 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, otorgó 344 registros de marca a la FIFA y 4 más al gobierno mexicano, con el fin de blindar el uso comercial de frases, imágenes y símbolos vinculados al torneo. De esta manera, expresiones como Copa Mundial de la FIFA 2026, el diseño del balón, las mascotas y el trofeo no podrán utilizarse en publicidad o promociones sin autorización, bajo riesgo de sanciones e incluso clausuras. El director del INPI, Santiago Nieto, explicó que tanto la organización deportiva como el gobierno podrán presentar denuncias por uso indebido, lo que podría derivar en aseguramiento de bienes. Recordó además un antecedente en Qatar 2022, cuando una agencia de viajes utilizó sin permiso el nombre del torneo y las siglas del organismo. Especialistas consultados por el Universal advirtieron que, a diferencia de los mundiales de 1970 y 1986, la legislación se ha endurecido y está en puerta una reforma para castigar incluso el llamado ambush marketing o publicidad encubierta. La directora de Clark Moret México, Lorena Rodríguez, señaló que la nueva norma traza una línea delgada entre infringir la ley y usar términos genéricos como partido de fútbol. El artículo 388 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial prevé multas de hasta 250,000 UMAS, es decir, 29 millones de pesos por cada conducta infractora. El consultor Miguel Ángel Margain subrayó que las marcas otorgan uso exclusivo con fines de lucro, aunque sí pueden emplearse en contextos informativos. Así que, si piensas decorar tu negocio con el trofeo y la palabra FIFA, mejor primero tramita una autorización. No vaya a ser que te multen. Pulpos chupeteadores. Las llantas son uno de los elementos que más rápido se desgastan en los autos y, al ser clave para la seguridad, deben reemplazarse a tiempo. Pero, ¿qué hacer con los neumáticos usados? El tema no solo compete al medio ambiente, sino también a la salud pública. Antes de pensar en arrumbarlos en casa, conviene revisar si realmente es momento de cambiarlos. De acuerdo con Ford, hay 4 señales básicas. Punto número 1. Desgaste de la banda de rodamiento. Es el dibujo en la llanta que brinda tracción, por lo que, al estar desgastada, podría no brindar un agarre óptimo. Para comprobar su estado, puedes utilizar una moneda de 1 peso. Si al colocarla no se cubre completamente la parte plateada, es recomendable un cambio. Punto número 2. Grietas en las paredes. Observa que no existan cuarteaduras. De lo contrario, aunque podría no ser necesario un cambio, sí es conveniente una revisión. Punto número 3. Burbujas o chipotes. Las protuberancias pueden ser provocadas por baches o malas condiciones de los caminos y son señal de que posiblemente la parte interna se haya dañado, por lo que si detectas este problema, debes cambiar la llanta a la brevedad para evitar algún accidente. Y punto número 4. Desgaste irregular. Aunque debido a la fricción y factores como condiciones del camino, el desgaste no uniforme es común, sí existe un desgaste significativamente mayor en algunas partes de las llantas. Se aconseja una revisión, pues podría ser señal de presión incorrecta o de falta de alineación y balanceo. Detectar cualquiera de estas condiciones a tiempo puede evitar accidentes y, de paso, abrir la puerta a un manejo responsable de los neumáticos retirados. Ahora bien, ¿qué hacer con las llantas usadas? El tema es relevante porque se estima que en México hay más de 300 millones de neumáticos desechados. 40 millones de ellos se tiran al año en cementerios o basureros clandestinos y solo un 12% se recicla. Pero con los correctos procesos, se estima que más de 500 millones de unidades podrían ser reutilizadas. Así que no las tires al basurero porque no son biodegradables y permanecerán ahí para siempre.
Lo mejor es buscar un lugar donde se garantice que serán recicladas de la manera correcta, por ejemplo, rescatando el caucho natural y sintético, las fibras textiles como nylon, poliéster, así como metales como el alambre y el acero. La opción es acercarte a la Asociación de Manejo Responsable de Llantas Usadas, una organización sin fines de lucro que, además de crear campañas de concientización, se encargan de la recolección de neumáticos viejos. La asociación también ofrece ideas en caso de que quieras conservar las llantas para crear algo más. Por ejemplo, un esquinero, una maceta, una silla, un portaparaguas y hasta un sistema de seguridad para evitar los escalones resbalosos. La asociación menciona que reciclando llantas se obtiene caucho, fibras y metales que luego se convierten en asfalto, suelas, impermeabilizantes y materiales de construcción. Así que antes de convertir tu patio en el Museo del Neumático Olvidado, mejor dales una segunda vida, porque las llantas viejas no son un buen adorno, pero sí pueden ser la base de algo nuevo. Si quieres más información, consulta nuestra sección autopistas en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Gabo Robles nos dice: la sorpresa ya es un lujo que no nos alcanza. En Puebla y Culiacán, la nota no es la balacera, sino nuestra capacidad para seguir desayunando mientras el Estado cede el paso. Nos recetaron resignación y nos la tomamos sin gestos. Rosalba Velasco nos dice: lo mismo pasó en Venezuela y Cuba. Los mantienen ignorantes y hambreados para manipularlos a su antojo. Algo parecido a lo que vive nuestro país. Ahí están sus comentarios. Por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Un rinconcito de conocimiento con el tío Tavo. ¿Sabías que existe un material tan ligero que parece humo sólido? Se llama aerogel y es considerado uno de los sólidos más livianos del mundo. Está compuesto hasta en un 99.8% por aire. Fue creado por el químico estadounidense Samuel Stephens Kistler en 1931, al reemplazar el líquido de un gel por gas sin que la estructura colapsara. A pesar de su apariencia frágil, puede soportar grandes cargas y es un excelente aislante térmico. De hecho, la NASA lo ha utilizado para capturar partículas espaciales y como aislante en misiones. Parece un pedazo de nube, pero cuesta más que muchos metales preciosos.